Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar sobre diseño de red de Wi-Fi, IoT en ambientes de almacén. Mi nombre es Milton Malva. Yo soy ingeniero de ventas de IBA para la región de Cala y voy a estar presentando este webinar para ustedes, compartiendo algunas informaciones importantes sobre el tema. Antes de empezar, me gustaría decir que todos los participantes recibirán la grabación del vídeo de este webinar por correo electrónico en los próximos días, tanto los que están participando como también los que se registraron y por algún motivo no pudieron participar, pero estaremos compartiendo el vídeo con la presentación completa, ¿ok? Otro punto importante que todos pueden hacer preguntas. Para esto, por favor, tenemos ahí el cuadro de preguntas en el menú del GoToWebinar. Entonces todos tienen acceso acá a una parte de preguntas, donde a cualquier tiempo durante la presentación, ustedes pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Y al final tendremos un tiempo dedicado a preguntas y respuestas. Preparamos una agenda para esta presentación, donde hablaremos un poco sobre IoT, específicamente sobre los estándares de mercado, los estándares más comunes de mercado, y luego vamos a dedicarnos a los almacenes, que son, digamos, los tipos de sitio que nos vamos a enfocar más durante la presentación, pero también vamos a platicar un poquito sobre otro tipo de solución importante para IoT, que son las plantas industriales. Después tendremos una demostración dedicada exactamente a parte de almacenes y al final tendremos este tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Básicamente la primera parte tomará ahí de 20 a 30 minutos, después tendremos el demo también de 20 a 30 minutos y después el tiempo dedicado a preguntas y respuestas. Caso alguna pregunta no sea contestada hoy o no tengamos tiempo, ustedes todos recibirán después las respuestas también por correo, ¿ok? Entonces, empezando sobre los estándares de IoT, acá tenemos un cuadro que cubre gran parte de las tecnologías IoT o las más comunes, ¿no?, utilizadas hoy en día en el mercado. Entonces tenemos acá en la primera columna las tecnologías típicas, después el tipo de red que se aplican y básicamente la selección del tipo de tecnología que vamos a utilizar depende de tres especificaciones, ¿no? Primeramente, la distancia entre las antenas o las gateways y los sensores y la tasa de datos requerida para cada tipo de aplicación y también el tipo de batería, o sea, los requerimientos de energía de los dispositivos, ¿no? Entonces, bien que acá tenemos entre alto, mediano y bajo. Entonces, dependiendo de esas tres especificaciones, vamos a tener la adopción de diferentes tecnologías. Acá, básicamente separadas también entre lo que hoy en día son las más utilizadas o moderadamente utilizadas, incluso las que están viniendo, ¿no?, al mercado. Ahí para lo que viene de nuevas tecnologías para IoT. Y acá vemos algunas de las más comunes. Y si hablamos de específicamente indoor, hoy en día 80% de todas las redes IoT del mercado indoor son hechas sobre Wi-Fi. Esto principalmente porque los primeros sensores fueron hechos para Wi-Fi, ¿no? Y
por esto seguimos ahí con estos sensores más antiguos y tenemos que mantener también servicio a este tipo de dispositivos, ¿no? Después tenemos como aplicación outdoor, hoy en día las más comunes son LoRa y Sigfox, y también tenemos ahí Bluetooth y Zigbee, que son aplicaciones bastante utilizadas, pero son más aplicaciones particulares, ¿no? Para algunos tipos de aplicación más típicas y también dispositivos típicos. Y claro, tenemos nuestra parte acá dedicada a 3GPP. Esta es la que empezó, claro, apuntando para las redes celulares y hoy sigue apuntando para LTE. Este es mayormente utilizado hoy en día en Europa y también en Norteamérica. Y claro, preparando también el uso para los próximos años, ¿no? Principalmente para lo que viene de 5G. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cada una de estas tecnologías más comunes. Empezando por LoRa. LoRa es la tecnología utilizada específicamente para diseños de largas distancias, ¿no? Entonces ocupa el uso para enlaces de gran alcance y puede llegar hasta 10 kilómetros, tanto en zonas rurales y un poco menos, o dependiendo del tipo de cobertura también incluso en zonas urbanas. Opera en bandas bajas, sube bajo 1 gigahertz. Típicamente se utilizan bandas de 900 MHz, pero podemos llegar hasta 168 MHz. Es una tecnología propia, ¿no? Hoy en día pertenece a Centec porque fue desarrollada en Francia al principio y hoy en día es propietaria de Syntec. Y también tiene como característica el bajo consumo de los sensores. Y esto porque ocupa baja tasa de datos, ¿no? Típicamente, cuando hablamos de LoRa, estamos hablando en tasas de datos en kilobits por segundo. Y también en esta tecnología tenemos un piso de ruido muy bajo. Por eso la sensibilidad de los dispositivos también es baja, ¿no? El piso de ruido ahí puede estar variando cerca de menos 130 dB o hasta abajo. Por eso es posible mantener el pet loss por largas distancias, ¿no? Y también tiene esta parte de economía y bajo consumo de batería, que permite que los sensores, por ejemplo, estén dormidos y solo sean activados cuando sea necesario, cuando sea la comunicación o la transmisión de datos. Esto permite ahorrar la batería bastante y tener baterías que pueden durar ahí meses hasta años, ¿no? Y hoy en día también ya tenemos dispositivos que tienen acceso a baterías solares. Entonces, para estas aplicaciones outdoor es una tecnología bastante utilizada y se usa la red LoRaWAN, que es la red que opera LoRa, ¿no? Entonces, es muy similar a Wi-Fi en las partes técnicas, digamos, pero ahí más para las aplicaciones outdoor. Ya el Zigbee es una aplicación utilizada sobre la tecnología 802.15.4. Esta también ocupa una baja potencia de transmisión. También trabaja ahí con baja tasa de datos, cerca de 250 kilobits por segundo. Y ya esta trabaja en un bajo rango de señal, ¿no? Entonces trabaja en distancias más cortas, de 10 a 100 metros. Y también tiene bajo consumo de batería. Y la transmisión es bastante segura, así que es un punto importante también para esta aplicación, para las aplicaciones de Zigbee, ¿no? Por eso es una alternativa más económica comparada a Bluetooth y a Wi-Fi, pero por estas características de tasa de datos y rangos, tiene aplicaciones bastante específicas como monitoreo de energía o interruptores de luz inalámbricos
o hasta dispositivos de gestión de tráfico, ¿no? De tránsito de autos o algo similar. Y trabaja con una tasa de datos ya un poco más alta que LoRa, ¿no? Ya el Bluetooth también es una tecnología propia desarrollada por Ericsson y opera en una configuración amo-esclavo. Por eso es una tecnología más para dispositivos portátiles y por eso tenemos tres clases diferentes de radios de Bluetooth. Entonces tenemos tres clases de potencia que varían de 0 a 20 dBm y también el rango ahí bajo, ¿no? De 1 a 30 metros, pero puede ocupar hasta 2 megabits por segundo. Por eso utilizamos ahí en los dispositivos inalámbricos como auriculares, los teléfonos celulares, ¿no? Parlantes inalámbricos también de nuestros autos, los estéreos, ¿no? Del auto y todo tipo de estos de dispositivos portátiles. Y también para sistemas de localización en tiempo real también se puede aplicar ahí la parte de Bluetooth. Llegando a Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi, claro, todos saben que corre sobre el estándar 802.11 y digamos para ambientes indoor hoy en día es la tecnología más conocida y esto especifica mucho más porque los dispositivos más viejos, más antiguos, estos sensores trabajan sobre la tecnología 802.11 BG y aún muchos funcionan sobre esta tecnología, ¿no? O sea, sobre 2.4 GHz. Y claro, hoy en día se han creado nuevos estándares, también nuevos dispositivos para Wi-Fi. Entonces, tenemos una evolución del Wi-Fi para la propia aplicación de IoT y una de ellas es el 802.11h que busca atender un rango mayor hasta 1 kilómetro, entonces ya pudiendo llevar también el Wi-Fi para uso outdoor, ¿no? Este es lo que llamamos de Halo. Y para la parte interior también tenemos ahí como próximas versiones del estándar, lo que es el 802.11ax. Esta va tener mucho más características aptas para IoT, como también tiempo de activación dirigido, para también tener la opción de ahorrar batería también de los sensores y tener esta gestión también de energía también. Y claro, aprovechar un poco la evolución del propio Wi-Fi, ¿no? Que es el 802.11ac, que permite el uso de múltiples usuarios. Eso va a permitir, a principio, hasta 18 clientes enviando datos simultáneos, ¿no? Entonces, sería, digamos, lo que viene de evolución para Wi-Fi. Por eso, como hoy en día la mayoría, digamos, de las soluciones indoor están sobre Wi-Fi, vamos a dedicar ahí esta parte principalmente del demo para Wi-Fi, pero hoy en día también hay muchos dispositivos que ya trabajan en multitecnologías, entonces se puede configurar tanto sobre Wi-Fi como sobre LoRa o sobre Zigbee. Entonces la evolución está muy rápida de los sensores también. Y claro, hablando de futuro, vamos a llegar al 5G, ¿no? La idea del 5G es traer más eficiencia para las redes de IoT celulares. Esto porque una de las características del 5G es poder brindar más baja latencia, ¿no? Entonces, con muy baja latencia, podemos conectar mucho más dispositivos y, claro, trabajar sobre tasas de datos más altas. Entonces, la idea es conectar hasta millones de dispositivos IoT por kilómetro cuadrado. Y esto busca dirigir principalmente el IoT para outdoor, ¿no? Y la tendencia es que sea una nueva tecnología que ninguna otra pueda
alcanzar, ¿no? Principalmente para considerando el punto de vista de baja latencia y esta alta densidad de sensores que se puede controlar por toda la capacidad que trae el 5G, ¿no? Ahora, cuando vamos al indoor, ya no es tan fácil, ¿no? Y algunos expertos dicen que sí, va a reemplazar Wi-Fi, otros dicen que no, que es difícil destronar el Wi-Fi como proveedor indiscutible para el IoT de interior, pero hoy podemos decir que solo el tiempo lo dirá, ¿no? Porque también estamos en definición de frecuencias de 5G, entonces quizás dependiendo de las frecuencias, realmente será más difícil, ¿no? Aplicarlas en ambientes de indoor para IoT, dependiendo de la aplicación. Entonces, dependemos de aún algunas informaciones o algunas definiciones importantes de 5G, pero es algo que puede definitivamente competir con el Wi-Fi, principalmente por la integración que podemos tener entre outdoor e indoor, ¿no? Y por eso traemos acá algunos casos de estudio para IoT 5G. Una de las ideas es tener el concepto de fábrica inteligente, ¿no? Es una idea de tener una interfaz mejorada entre persona-máquina, aumentar esta interfaz en todo el ciclo, ¿no? En todo el proceso, o sea, desde el cliente inicial hasta toda la producción y todos los involucrados, ¿no? Y esto va a permitir utilizar de forma mucho más eficaz los dispositivos como impresoras 3D, las máquinas que estarán más conectadas y tendrán más inteligencia, ¿no? La idea es traer más retroalimentación de inteligencia artificial porque podremos aplicar el IoT con tasas de datos mucho más altas, ¿no? Y toda la cadena estará conectada, o sea, la idea es tener toda esta integración en todo su proceso, ¿no? Entonces, hay varias compañías que ya están haciendo estudios sobre estas aplicaciones y estos tipos de solución. Y cuando hablamos de fábrica inteligente, básicamente estamos diciendo que sería una integración entre todos los involucrados, no solamente la cadena de producción y pasando por todas las fases, desde los proveedores hasta toda la producción y la entrega final, ¿no? del producto final, pero llegando también hasta el cliente, ¿no? Y claro, pasando por todos tipos de sistemas de soporte, sean sistemas de logística, sistemas de simulación, de mejora, de eficiencia de los procesos y también sistemas otros de asistencia, ¿no? De validación, de gestión, costos, todos los tipos de plataformas necesarias. Entonces la idea es tener un ciclo integrado que pueda venir desde el principio del ciclo de producción, pasando por toda la fase de elaboración, de planeación, acá tener todos los robots ya utilizando también esta parte de inteligencia y los sensores para acelerar el proceso y claro, mejorando los procesos, o sea, a través de esto traer una retroalimentación a una inteligencia que pueda también ya aplicar soluciones en tiempo real y estar mejorando los procesos. Y claro, pasando por toda la línea de producción y también desde las partes mecánicas. Acá tenemos un ejemplo claro de fabricación de autos, ¿no? Pero se puede aplicar a otros tipos también de productos y después pasando también a la parte de pintura y después toda la finalización del producto, ¿no? Entonces, eso tendría varios dispositivos, varios sensores conectados y alineados a toda la línea y a través de toda la integración también llegaría al cliente final, o sea, el cliente tendría mucho más información del proceso, en qué fase está, cómo está evolucionando, los tiempos, los plazos. La idea es tener toda esta comunicación y esta integración trayendo más inteligencia y principalmente más eficiencia, ¿no? Otra aplicación muy importante que
se utiliza para IoT hoy en día es la parte de petróleo, minería, porque hoy en día ya se utilizan muchos sensores y mucha tecnología IoT en estos tipos de específicos de actividades, pero la evolución es que se necesite cada vez más capacidad, ¿no? O sea, traer vídeos de alta definición, traer cosas que puedan mejorar aún más el proceso y principalmente la calidad de la información. Entonces, mejorar la aplicación, sensores con alto ancho de banda, trayendo estos vídeos de alta definición, inspección de equipos, de vehículos, tener vehículos autónomos, es algo que ya funciona hoy en día, pero se puede mejorar aún más con la calidad de los vídeos, trayendo principalmente más capacidad de transmisión, ¿no? Sobre las tecnologías utilizadas hoy en día. Y claro, el sistema de seguridad en control, porque con esta baja latencia del 5G, la idea es que tengamos todo mucho más seguro, ¿no? Y el control será mucho más en tiempo y prácticamente en tiempo real. Y claro, trayendo también esa parte robótica, tanto a todos los equipos que se utilizan en minerías, como también los tractores, los vehículos autónomos y todos los dispositivos, máquinas y productos que se utilizan en las líneas. Entonces, trayendo como ejemplo, por ejemplo, una parte de petróleo, vemos que en una producción vamos a tener diversos tipos de áreas importantes, desde la extracción del petróleo hasta después toda la parte de procesamiento, de almacenamiento, toda la parte, en todas esas fases, en todas esas importantes fases del proceso, se podría aplicar ahí toda esta parte de control y gestión y mejorar el proceso de forma general, trayendo más calidad principalmente a la información comparada a lo que ya tenemos hoy en día en las tecnologías utilizadas que vimos anteriormente ahí de IoT. ¿Ok? Esto fue una visión general, digamos, de las tecnologías, lo que tenemos hoy en día, lo que viene ahí al futuro y yendo específicamente ahora a nuestra parte dedicada a proyectos, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre los almacenes y después también sobre las plantas industriales, ¿no? Pero el tema principal del webinar, que serían los almacenes, cuando hablamos de un almacén, ¿no? Un almacén típico va a tener ahí sus estanterías, en sus estantes vamos a tener repisas en diferentes alturas, ¿no? Y claro, vamos a tener diversos tamaños, ¿no? Pero típicamente un almacén tiene el techo alto y tenemos distintos también anchos de corredores, pero típicamente son áreas grandes con estos corredores también largos y las estanterías, ¿no? Entonces, como ambiente, digamos, de propagación, eso sería nuestro caso típico. Y ahí tenemos que ver cuáles son los desafíos, entonces, para tener una buena red o hacer un buen diseño, ¿no? De redes Wi-Fi para implementar estos sensores y esta tecnología IoT en almacenes. Entonces, primeramente, claro, dependemos del inventario, ¿no? O sea, el tamaño y qué tipo de productos vamos a almacenar y cómo van a ser las estanterías, ¿no? Cómo van a estar distribuidas los tamaños y, claro, es importante evaluar cuál es la mejor solución, si son con las estanterías llenas o vacías, ¿no? Los techos son altos, pueden tener hasta 20 metros de altura y, claro, en ese caso es importante definir cuáles las mejores antenas, ¿no? Sabemos que antenas omnidireccionales, principalmente en anteriores, funcionan bien a alturas de 3 a 5 metros, ¿no? Si vamos a alturas mayores, 10, 15 metros,
es difícil controlar, ¿no?, la propagación, porque la Omni va a estar propagando en los 360 grados y eso estaría complicando demasiado, ¿no? Principalmente el control de interferencia. Y hablando de las estanterías, como tenemos repisas en distintas alturas, principalmente los escáneres de inventario que utilizamos básicamente ahí para estar controlando, ¿no?, y gestionando todo nuestro almacén, necesitan contar con cobertura a lo largo de toda la estantería, ¿no?, desde arriba hacia abajo. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, de un diseño tradicional de Wi-Fi, donde consideramos una altura promedia, ¿no?, de 1,50 m, 1,30 m para los dispositivos, y en ambientes de oficinas y otros podemos trabajar con una altura promedia. Cuando hablamos de almacenes ya tenemos que nos preocupar en todas las alturas posibles y hasta el piso, donde también tendremos ahí las cajas en las repisas más bajas, ¿no? Y tenemos que contar también con superficies reflectantes, o sea, los techos, las estantes metálicas. Esto puede causar mucha reflexión y esto puede ocasionar tasas de error al receptor o también problemas de interferencia, ¿no?, por propagación. Entonces, son casos típicos también y por eso es importante tener un modelo de propagación que permita hacer un diseño que tome en cuenta todo esto, todas esas reflexiones y todos esos problemas de superficies. Y la medición decenal debe hacerse con los estantes llenos. Entonces, tanto mediciones como predicciones, o sea, el diseño, siempre es mejor que consideremos los estantes llenos, ¿no?, las estanterías llenas. ¿Podemos hacer el diseño con las estanterías vacías? Sí, lo podemos, pero nada más como comparación o para tener una idea inicial, pero no es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque el ideal es hacer siempre el diseño para el peor caso. Así aseguramos que tendremos la cobertura en todo lugar, desde que tengamos diferentes percentuales de ocupación de nuestro almacén. Sin embargo, la diferencia entre los llenos y vacíos es que mientras se van vaciando los estantes, ¿no?, ahí puede haber mucha interferencia cocanal. ¿Por qué? Porque si probemos cobertura y hacemos el diseño con las estantes llenas, mientras se va vaciando, podemos tener problemas ahí de propagación. Pero hablando de interferencia cocanal, una vez que tengamos un diseño bien controlado, el máximo que puede pasar es que la red se quedará más lenta, ¿no?, bajando un poco la eficiencia de la red. Pero esto no causará la interrupción decenal o la falta de cobertura, ¿no? Y como estamos hablando de dispositivos que a principio no necesitan tan alta tasa de datos, podemos trabajar con este tipo de o considerar este tipo de problema, ¿no? Y por eso, visando minimizar un poco este tema de interferencia cocanal, principalmente entre el almacén lleno y el almacén vacío, como vamos a hacer el diseño típicamente para el almacén lleno, que sería el peor caso, la idea o la mejor opción o la mejor práctica es poner o buscar poner antenas contra las paredes y orientadas entre las estanterías, o sea, apuntadas a los corredores y considerando siempre access points con antenas en posiciones opuestas, ¿no? O sea, si ponemos uno access point de este lado apuntando a este corredor, el siguiente ponemos del otro lado y así vamos distribuyendo nuestros APs y apuntando a los corredores. Esto permite controlar mejor la señal
y también hacer cambios necesarios al proyecto, como vamos a ver después en nuestros demos, ¿no? Otra solución que se puede implementar es lo que hoy en día tenemos muy utilizado en algunos ambientes indoor, que son las antenas escondidas en el piso, ¿no? Que son las llamadas antenas Ventev. Esas antenas son omnidireccionales típicamente y son colocadas de una forma sobre el piso y instaladas apuntando hacia arriba, ¿no? Esto puede ser una solución puntual, pero desde el punto de vista de cobertura, vamos a tener algunos problemas principalmente visando las repisas más altas, ¿no? O sea, para estanterías muy altas, si las antenas están abajo, sería el mismo problema al revés de poner las Omnis allá en el techo, ¿no? Entonces, podemos tener ahí problemas en algunas alturas. Y también tenemos un problema ahí que es cuando tenemos obstrucciones puntuales sobre la antena. Porque, por ejemplo, en las estanterías es muy común que tenemos las carretillas elevadoras, ¿no? Que van poniendo las cajas y los productos en las estantes. Entonces, imagínate que la carretilla se posiciona por arriba o sobre la antena, ¿no? Sería una obstrucción ahí prácticamente total, porque estamos hablando de algo pesado, ¿no? Entonces, sería por un momento prácticamente estaríamos sin cobertura, sin la señal, ¿no? Por eso es una solución puntual y yo veo que lo podríamos aplicar, por ejemplo, en algunos puntos muy específicos donde no hay otra opción, ¿no? Y un tip importante también, principalmente pensando en la alta reflexión, si hay muchos reflejos en objetos metálicos, eso puede causar alta BER, ¿no? Y ese aumento de BER puede generar excesivo pedido de retransmisión en nuestra red de Wi-Fi, ¿no? Y esto va a aumentar la cantidad de colisiones y obviamente vamos a tener más problemas de conexión de los dispositivos. Un tip ahí si tenemos estos tipos de casos sería desactivar el intervalo de guarda para mejorar la tasa y reducir los reintentos. Ahora, hablando rápidamente de las plantas industriales, las plantas industriales también son típicamente áreas grandes, ¿no? También con techos altos, igualmente con muchos objetos metálicos también, y acá mucho más que las estanterías, porque las propias máquinas usadas en las industrias son metálicas. Por eso hay máquinas grandes por todos lados, mucha reflexión de señal y mucho más reflexión incluso que en el propio depósito, ¿no? Y también por el tipo de actividad que se hace en las plantas industriales, la banda 2.4 es muy congestionada, mucho más congestionada que la planta de nuestro almacén. Por eso se utilizan ahí otros tipos de transmisores también. Los motores pesados también pueden generar interferencia, principalmente sobre la banda de 2.4, y luces fluorescentes, cámaras de vídeo. Hay varios dispositivos que podemos considerar como interferencia. Por eso indicamos medición con un analizador de espectro para determinar qué máquina o qué tipo de interferencia tenemos y en qué parte del espectro, ¿no? Con eso podemos asentar mejor nuestro plan de canales Wi-Fi y, claro, evitar el uso de canales que están afectados cerca de alguna área o de alguna máquina importante donde tenemos que instalar nuestros sensores. Y, claro, conocer bien las capacidades del cliente, o sea,
cuáles son los dispositivos, qué tipo de estándar tienen, qué tipo de estándar de seguridad ocupan, y si hay muchos dispositivos heredados del G, podemos crear distintas redes con SSIDs diferentes para separar de los dispositivos más nuevos que utilizan 802.N o AC, ¿vale? Pasemos entonces ahora a nuestro demo. Vamos a enfocarnos en el demo para la parte de almacén. Entonces, acá vamos a considerar dos tipos de proyectos para que se vean un poco las diferencias entre lo que sería el almacén lleno y el almacén vacío. Antes de vamos a visualizar acá el tipo de ambiente que estamos hablando. Entonces, si miramos acá en Nightwave nuestro proyecto en 3D, vamos a ver acá cómo modelamos nuestro ambiente de propagación. Entonces, sacando acá el techo, vean que estamos hablando acá de un ambiente grande, como platicamos antes. Acá algunas áreas de oficina, acá a la mano izquierda, otras acá a la mano derecha, pero nuestro foco principal sería exactamente acá las estanterías, ¿no? Y en este caso tenemos las estanterías modeladas. En este caso vean que están todas vacías, y acá la modelamos en metal, y las estanterías tienen ahí 3 metros y medio aproximadamente, y estamos considerando acá que este ejemplo tiene 10 metros de altura, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue inicialmente una solución tradicional, donde pusimos access points distribuidos acá arriba de las estanterías. Acá estamos considerando los APs a una altura de 6 metros. Y si vemos la parte de cobertura, vamos a ver que el mapa de cobertura muestra una cobertura cerca de menos 65, menos 63, menos 70, que es una buena cobertura. ¿Por qué? Porque si volvemos acá a nuestra presentación, vamos a ver que los parámetros de diseño típicos para Wi-Fi, en esos casos de almacenes, permiten usar tanto 2.4 cuanto 5 GHz, ¿no? Y la señal deseada en estos casos puede llegar a menos 73 dBm. Esto porque trabajamos con bajas tasas de datos, ¿no? Entonces no necesariamente necesitamos la cobertura típica de Wi-Fi para voz y datos, que sería menos 67, menos 69. Entonces podemos trabajar con una señal más baja, y estamos trabajando con una potencia de transmisión de menos 5 dBm para 2.4 y 5 dBm para 5 GHz. Y claro, recordar que tenemos que tener una red de 802.11 BG para soportar los más viejos, ¿no? Y esto podemos deshabilitar en las oficinas usando 802.11 y 800.11 AC en las oficinas. Por esto, si volvemos acá a nuestro proyecto, vean que en este ejemplo tradicional tenemos estos APs acá configurados 82.11 BG, y estos acá están apuntados a cobertura en las oficinas, ¿no? Pero acá, usando estos APs de forma tradicional, vemos una buena cobertura, y uno de los problemas que vemos acá es que hay mucha interferencia cocanal. Entonces vean que por las antenas Omni en esta posición del techo es difícil o es más complicado controlar la señal. Entonces tenemos ahí cobertura de interferencia cocanal de 3 en hasta 55% del piso. Entonces, aplicando nuestra solución de antenas directivas, vean que acá tenemos las antenas, los APs con las antenas ubicadas en la pared, ¿no? Y a principio acá usamos la misma cantidad de APs. Entonces, acá estamos utilizando 10 APs, entonces estamos con los mismos 10 APs, y ahora estamos apuntando a los corredores. Y vean que acá también tenemos buena cobertura. Si activamos acá
la señal, vamos a ver que tenemos una buena cobertura de señal, principalmente considerando nuestro target de menos 73, entonces vean que tenemos ahí algo en menos 60, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué antenas debemos elegir, no? Entonces, acá la idea es utilizar antenas. Entonces, vamos acá a nuestra antena, por ejemplo, que estamos usando para 2.4. La idea es usar una antena que tenga un padrón de horizontal y vertical pequeño, ¿no? Entonces, vean que estamos utilizando una antena con un padrón horizontal vertical bien pequeño. La idea es que podamos apuntar y direccionar y principalmente controlar mejor la cobertura y el atendimiento acá entre las estanterías, ¿no? Y si miramos acá la interferencia cocanal, vamos a ver que tenemos mejor control de la interferencia. Entonces vean que tenemos 44% con solo 1 de cocanal y 53.4 con 0, que comparada a la tradicional está mucho mejor, donde teníamos solo 7.7, o sea, 17% acá hasta 1, y acá estamos con prácticamente 99%, 98% con co-channel interference hasta 1, ¿no? Lo que es muy interesante. Y acá vemos también la cobertura de las oficinas. Perdón, acá vemos la cobertura de las oficinas. Entonces, esos APs están apuntados para cubrir las oficinas en 82.11n. Y también con 5G podemos ver ahí la cobertura también de la red 5G, donde podríamos apuntar, por ejemplo, los nuevos dispositivos, ¿no?, que no están trabajando sobre BG. Y también acá podemos controlar bien la interferencia para 5G. Mejor que 2, porque claro, tenemos más canales disponibles, y acá sería la cobertura completa de 5G, tanto para la área de estanterías como para la parte de las oficinas. Ahora, si pasamos para el siguiente caso, que sería el peor caso, estamos hablando de estanterías llenas, ¿no? Entonces estamos hablando de un mismo proyecto, pero acá en este caso, si miramos nuestro modelado, acá sacando también nuestro techo, vean que ahora la diferencia fue que modelamos las estanterías con nuestras cajas, ¿no? Entonces vean que acá estamos modelando las mismas estanterías con 350, las cajas van hasta 320, no estamos ocupando cajas que llenan completamente. Entonces acá estamos simulando cerca de 60 a 70% de ocupación de las estanterías, ¿no? Y esas son cosas que podemos aplicar y podemos modelar distintos casos, ¿no? Como 50% o 100%, hasta 100%, que es exactamente la flexibilidad que permite la herramienta. Pero en este caso, seguimos con el mismo ambiente, el mismo almacén. La diferencia fue que llenamos las estanterías. Y vamos a analizar con un poco más de detalle entonces este caso, iniciando con nuestra solución tradicional. Entonces acá volvemos, vean que están los mismos APs acá arriba, y si vemos la predicción ahora con las estanterías llenas, vean cómo varía bastante, ¿no? Y tenemos mucho más problemas. Vean que acá ya empezamos a tener áreas con menos 83, menos 80, menos 78, áreas que ya no atenden los menos 73 de target, ¿no? Para nuestro proyecto. Y claro, acá sí, porque acá tenemos los APs que siguen en la área abierta, ¿no? Entonces acá no tenemos este tipo de problema. Igualmente tenemos también acá un co-channel interference bastante importante,
porque es difícil no controlar esas antenas Omnis allá arriba. Entonces ven que tenemos acá 51.3% en 2 de cochannel y tenemos hasta zonas con 3 de cochannel, ¿no? Que no es malo en este caso, o no es tan malo, pero si podemos hacer un proyecto más eficaz, mejor, ¿no? Entonces, con nuestra solución direccional típica, que fue la misma que usamos con las estanterías vacías, vean que acá vamos a tener una diferencia también, porque ahora con las estanterías llenas, vean que ya no tenemos la misma eficiencia, ¿no? Apuntando solamente estos APs a los corredores, porque si miramos acá, vamos a tener también con esta solución áreas donde tenemos menos 80, menos 85, menos 70 de cobertura, lo que está peor que lo menos 73 que deberíamos tener en este caso. Entonces, acá la solución sería poner más APs, principalmente apuntando a estas zonas donde tenemos deficiencia de cobertura. Y fue lo que hicimos acá con esta solución 2. Entonces, en ese caso, bien que agregamos access points acá arriba, exactamente apuntando a estas zonas de hueco de cobertura, por decir, y vean que en este caso se mejora bastante, ¿no? El caso. Entonces, comparando lo que teníamos de la tradicional antes, solo con los 10 APs, y pasando a estos APs adicionales, podemos ver ahí la mejora, ¿no? Y en ese punto, cuando ya encontramos ahí una idea inicial, ¿no? De una buena cobertura, vean que seguimos con algunos puntitos acá, donde tenemos menos 79, menos 70, menos 82, principalmente, claro, en la parte central, que sería exactamente las más lejas, ¿no? De la P, pero ya encontrando una solución inicial y mejorada sobre la primera, podemos también correr la predicción de distintas alturas. ¿Se acuerdan que es importante tener cobertura en las distintas repisas, ¿no? Entonces acá corrimos, por ejemplo, una predicción, esta predicción inicial hicimos a 1,50 m y esa segunda predicción hicimos a medio metro. Entonces vean que comparando las dos, no se ve tanta diferencia de cobertura en las distintas alturas. Eso indica que tenemos la solución buena y a principio para estas alturas. Y principalmente, si vamos a esta otra donde corremos la predicción a 2,50 m, vean que tenemos ahí una mejor condición, claro, a 2,50, ¿no? Entonces, el análisis de estas tres muestra que podremos aplicar algunos cambios al proyecto para mejorar sobre todo esas áreas acá donde tenemos estas deficiencias en algunas alturas, ¿no? Y acá tenemos como solución, podríamos hacer varios cambios, ¿no? Podríamos ahí aplicar un pequeño down tilt a las antenas, podríamos cambiar antenas, podríamos cambiar altura de los APs, considerando que tenemos buena cobertura 250, podríamos rápidamente cambiar, hacer análisis con otra solución, o si no, quizás aumentar un poco la potencia de los APs, ¿no? Y esto fue lo que hicimos acá solamente en esta última solución, solo para que ustedes vean la diferencia entre, por ejemplo, a 1,50 m, acá subimos la potencia de menos 5 en 2.4, subimos a menos 2, y vean que la diferencia entre la solución anterior y la solución nueva acá a 1,50 m, ¿no? Y esto también va a mejorar, claro, la cobertura a 0,5. Entonces, ahí tendríamos varias opciones para mejorar el proyecto, ¿no? Pero con ese concepto de access points apuntados a los corredores y en las paredes, tenemos una flexibilidad mayor
para mejorar el proyecto y principalmente atender todos nuestros requerimientos de proyecto. Y finalmente acá mirando la interferencia cocanal, acá vean que tenemos muy buena interferencia cocanal acá, 58 y 18.2, principalmente acá en la zona de las estanterías. Claro que subiendo un poco la potencia tendremos más interferencia cocanal en esta zona abierta, ¿no? Comparada con la solución anterior. Vean que acá teníamos un poco menos, pero acá no tenemos mucha variación entre las dos soluciones. Pero podríamos también ahí cambiar potencia diferentemente o trabajar en potencias distintas en los APs, ¿no? Entonces, hay varios cambios que podríamos aplicar ahí para mejorar nuestro proyecto. Pero el concepto básico es tener ahí nuestras antenas siempre apuntadas a los corredores, a los pasillos y instaladas en las paredes, donde podemos tener mucho más control, trabajar con antenas directivas y, claro, tener mucho más flexibilidad para mejorar el proyecto. Otra comparación que me gustaría mostrarles también es que acá, comparando a 0,5 metros la cobertura, por ejemplo, con esta última solución, donde tenemos muy buena cobertura y tenemos prácticamente todo el piso y toda la solución implementada, vean que acá, en la solución tradicional, comparando las dos, tenemos mucha diferencia, ¿no? Y acá, en la solución tradicional, estamos hablando de la misma potencia, o sea, si comparamos la interferencia cocanal entre la solución tradicional, donde vemos acá 51% de interferencia cocanal 2, con la solución 3, vean que tenemos solo 21.9%, ¿no? Mismo subiendo la potencia de los APs contra 1.7% de interferencia cocanal 3 comparado a 4.1 en la solución tradicional. Es decir, si aumentamos la potencia de los APs acá en la solución tradicional para mejorar la cobertura o el atendimiento a 0,5, ¿no? O a las repisas más bajas, seguramente peoraríamos mucho el mapa de interferencia cocanal, ¿no? Entonces, la idea de este demo fue mostrar ahí toda la flexibilidad posible y principalmente en esta mejor práctica, digamos, cambios que podríamos aplicar y muchos otros de ellos ustedes podrían probar utilizando las soluciones de IBWave. Pero esta era la mensaje principal, ¿no? Que gustaríamos de mostrar ahí en este webinar. Vamos a dedicar ahí estos minutos finales que tenemos a preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver acá si tenemos algunas preguntas. Una pregunta, ¿se toma en cuenta el material de las cajas que están almacenando? Ejemplo, cartón o metal. ¿El material impacta el diseño o es despreciable? Como vimos ahí, ¿no? Rafael, gracias por la pregunta. Como vimos ahí, afecta muchísimo, ¿no? El diseño. En nuestro caso acá, modelamos las cajas con material de cartón, y considerando que tenemos
internamente material también que no causa mucha interferencia, no causa mucha interferencia en la propagación o mucha pérdida en la propagación. Entonces estamos considerando cajas de cartoon, por ejemplo, llenas de, digamos, algo también como papel, pero en IBA tú sabes que tenemos una base de datos de materiales y tú puedes modelar las cajas con distintos materiales, incluyendo crear sus propios materiales, ¿no? Y alterando las pérdidas, tú puedes utilizar tanto cartoon como otros tipos de materiales, incluso crear otros materiales también para este tipo de proyecto. Otra pregunta acá de Diego. ¿Por qué no utilizar cables radiantes? Siendo hoy es muy utilizado, tenemos clientes con más de 50 kilómetros instalados. Diego, sí, es una aplicación que se puede utilizar también. Y tiene razón, tenemos muchos casos de clientes que utilizan cables radiantes que efectivamente también pueden trabajar muy bien, ¿no? Y permiten también distribuir bien la señal también utilizando cable radiante. Incluso puede traer un beneficio adicional que sería ahorrar cantidad de APs, ¿no? Es un análisis que se puede hacer en IBWave también. Se puede aplicar una solución de cable radiante y compararla con esa solución que mostramos de access points tradicionales. Incluso comparar los costos, ¿no? La única diferencia ahí va a depender del tipo, el tipo de ambiente, el tamaño del almacén y, claro, la infraestructura, ¿no? De instalación. Entonces, dependiendo dónde se puede instalar el cable, dónde se pueden instalar los APs, todo va a variar un poco del tipo de caso, pero sí, definitivamente, cable radiante es una solución también que se puede implementar e incluso se puede probar con IBWave, ¿no? Otra pregunta acá que tenemos es ¿cuál es el impacto de la reflexión de los materiales sobre el proyecto? Esto es una cosa que tenemos acá también como mostrarles. Déjame volver acá al proyecto. Yo tengo acá en la primera solución que no usamos las estanterías llenas, ¿no? Acá tenemos una comparación, por ejemplo, en 2.4, lo que sería la predicción hecha con el modelo de propagación que considera todas las reflexiones y todas las difracciones comparadas a un modelo que utiliza solamente el camino directo, ¿no? Entonces, vean, en una predicción que no considera todas las reflexiones y todos los caminos posibles y principalmente la alta reflexión que viene por metales, ¿no? Vean que tenemos acá esta parte de señal y esta variación de señal importante acá, ¿no? Entonces, comparando los dos acá, vean que tendremos, comparando los niveles de señal entre una y otra, vean que acá, sin considerar reflexión, tendríamos ahí menos 94, menos 98, y considerando reflexión tendríamos otro nivel de señal, ¿no? Entonces, es muy importante tener una señal, un modelo de propagación que pueda considerar todos tipos de caminos de señal posible, ¿no? María pregunta, ¿se puede crear un material con una cierta atenuación y cómo se realiza? Sí, como decimos antes, María, la herramienta ya viene con esta base de datos materiales que se podría crear ahí
tanto estanterías como cualquier otro tipo de obstrucción, paredes, modelar el ambiente de propagación 100% con distintos materiales, pero en su licencia viene un editor de base de datos. Entonces, con ese editor de base de datos tú puedes no solamente crear un material nuevo desde cero, poniendo sus características de atenuación y también de reflexión, de difracción, o sea, todas las características importantes del material, como también se puede cambiar un material existente, ¿no? Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, con un material que se acerca mucho del material que tenemos en la base de datos, tú no tienes el trabajo de crear todo el material desde cero, pero podemos crear nuevos materiales también. Otra pregunta es, cabo radiante también, ya contestamos. Hola Milton, ¿qué diferencia tendríamos si modificamos la altura de las antenas? Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, también tendríamos diferencia, claro, si modificamos la altura de las antenas. En ese tipo de aplicación de los APs acá en las paredes que mostramos y cómo tenemos que cubrir distintas alturas, típicamente el estudio inicial yo recomiendo que se haga en la altura mediana, ¿no? O sea, o en el medio de las estanterías, la altura mediana de las estanterías. Y después, claro, evaluar un poco cómo sería el cambio más arriba o más abajo. Pero como idea inicial, una buena práctica es empezar en la altura mediana de las estanterías. Muy bien, ya no tenemos tiempo. Aún tenemos muchas preguntas. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por la participación, por esa integración, por tantas preguntas. Reitero que vamos a contestar a todos ahí por correo, los que no tuvieron la pregunta contestada. Vamos a contestar por correo y también estamos a disposición después para quizás agendar una sesión, revisar algún tema más específico, como algunos acá comentaron el tema de cabos radiantes. Yo tengo ejemplos que podemos analizar juntos, podemos mirar juntos y estamos a disposición, ¿ok? Por ahora, muchas gracias a todos por la participación y nos vemos ahí en un futuro webinar o en un contacto directo personal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.